Y pasamos, Hernán, a información internacional. Vamos a compartir con ustedes lo más noticioso durante la jornada del día de ayer y tenemos que comentarle, lamentablemente, el fallecimiento en Rusia a los 94 años del militar y diseñador de armamento ruso Mikhail Kalashnikov, cuyo fusil AK-47 es el arma más utilizada del mundo. Su desaparición física el día de ayer en un hospital de la República Rusa de Udmurtia. Sí, bueno, historia, este general, este militar ruso, toda una historia que lo acompañó. Ahí vimos momentos en que incluso el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, en una de sus tantas visitas a Moscú, tuvo la oportunidad de conversar con el señor Mikhail Kalashnikov. Toda una tradición para la elaboración de este fusil, que es utilizado no solo por el ejército ruso, sino que ahora mediante convenio con Rusia, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha adquirido la posibilidad de ensamblar aquí y que sea esta también el arma que usa nuestro ejército bolivariano. Reconocimiento a la trayectoria de este señor, por más que haya sido diseñador o creador, digamos de otra manera, de un arma que se utiliza para quitarle la vida o que puede ser visto como un tema violento. Hay que recordar que Mao Zedong decía: si tú quieres la paz, debes prepararte para la guerra. Si nosotros como gobierno de la República Bolivariana de Venezuela estamos bien preparados para la defensa de nuestra soberanía energética, territorial, incluso yo diría que hasta moral, porque muchas veces las intervenciones de las grandes potencias en los países como los nuestros se da también por un asunto de moral, por obligarnos a seguir los lineamientos de otros países. Pues hay que prepararse para defendernos y los convenios firmados con Rusia ratifican que Venezuela está preparada para defender su soberanía. Y obviamente si nuestro ejército lleva el fusil del señor Kalashnikov, que además tiene todo digamos, una larga historia de lucha y de participación en el proceso de la revolución rusa en su momento, pues bueno, valga el reconocimiento y nuestro sentido pésame al pueblo ruso, al gobierno de Rusia. Sí, nuestra solidaridad. Veíamos imágenes, Hernán, mientras conversaba, de la visita. En el año 2006 visitó Mikhail Kalashnikov el Palacio de Miraflores, conversó, compartió con el comandante Hugo Chávez, y en el año 2009 el comandante Hugo Chávez le entregó la réplica de la espada de Bolívar. Recordábamos esas imágenes ahorita para ustedes a través de este espacio. Y fíjate que obviamente la creación, el nacimiento del Kalashnikov nace, el fusil nace de la confrontación entre la Unión Soviética y el ejército nazi, la ocupación nazi a Rusia. Tras la invasión y la ocupación de las tropas de Hitler, pues se diseña el Kalashnikov y se utiliza como instrumento del ejército para la liberación de la Unión Soviética de la ocupación nazi. Hay cualquier cantidad de historias sobre esta ocupación. Yo recomiendo siempre dos libros que son bien interesantes. Agárrate ahí tú para tomar datos. Uno se llama Así se templó el acero, que es la historia del propio escritor de este libro, y el segundo se llama La joven guardia, de Fadeyev. El segundo es Alexander Fadeyev quien lo escribe. Es toda una historia de la ocupación nazi y de cómo un grupo de jóvenes crean una serie de movimientos para participar dentro de el ejército o como encubiertos y expulsar a los nazis de ahí. Y la historia de Así se templó el acero es de Nikolái Trotsky, el propio Nikolái Trotsky, que es un héroe también condecorado por la Revolución Rusa. Él cuenta su autobiografía de una manera bien simpática. Cuando el tipo termina de escribir el libro, lo escribe con el pie porque ya tenía paralizado todo el cuerpo de todas las balas y el sacrificio que hizo durante su participación en la Revolución, desde niño, desde adolescente, que se une al Ejército Rojo. Y nosotros acá seguimos, Hernán, en esta oportunidad para finalizar la revisión de las informaciones internacionales. El día de ayer el presidente Rafael Correa se manifestó a través de la red social Twitter y calificó como muy grave o gravísimo el apoyo de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, a un ataque colombiano contra la guerrilla de la FARC en Ecuador en el año 2008. Decía, recordaba también el presidente Rafael Correa lo que llevó a romper relaciones con Colombia, relaciones que se restablecieron recientemente en el año 2011. Fijaba posición contundente el presidente Rafael Correa luego de esa publicación en The Washington Post. Fíjate, Dair, que ese ataque a Ecuador dio nacimiento prácticamente a la comunidad de latinoamericanos y caribeños. ¿Por qué? De allí, al momento de solución de este conflicto, se convoca una cumbre en Dominicana del grupo del G20, del grupo de Río más UNASUR.
se reunió, el grupo de Río se le dio la bienvenida a Cuba, incluso en esa cumbre donde se soluciona el conflicto entre Colombia y Ecuador. Se le da nuevamente la bienvenida a Cuba al grupo de Río, se convoca a UNASUR, a una gran cumbre que se hizo posteriormente a Salvador de Bahía, y de ahí nace la iniciativa de que en México, en Cancún, se celebrara la primera reunión con miras a la creación y a la conformación de la CELAC. Obviamente era conocido por todo el mundo en esta cumbre, por eso la intención de crear o de conformar un instrumento de integración unitaria. A mí me gusta usar el término integración, digamos de unificación de nuestros países, a través de la CELAC y los tutelajes de los Estados Unidos. A pesar de que no había sido confirmado esto, de que había participado directamente la CIA, la Central de Inteligencia Norteamericana, el Ejército Norteamericano, en el bombardeo de ejército de tropas colombianas en suelo ecuatoriano, ya se sabía, y era parte además de la rabia, más allá de la violación a su soberanía, que ya es un tema importantísimo y gravísimo del presidente Correa, era que también estaban participando en la mano había el tutelaje del ejército norteamericano en toda esta intervención militar. Estas operaciones que se desarrollaron. Y se han fortalecido luego del año 2011 las relaciones entre Colombia y Ecuador, incluso visitas entre ambos mandatarios así lo han manifestado, a quienes incluso llegaron a apostar en que estas relaciones no mejoraran luego de esa situación en el 2008. Fíjate que es muy curioso, ¿no? Que a pesar de que Santos era, creo que, el ministro de la Defensa en ese momento, siendo hoy presidente, su compromiso es distinto. Y obviamente ahí uno se va a la historia y reconoce que Santos pertenece a los amos del Valle, citando a Relaluque, pero de Colombia, ¿no? Esa oligarquía que verdaderamente tiene muchos intereses sobre el país, y él no puede quedarle mal a la historia de esa oligarquía, más allá de que el Santos no vaya a avanzar en un proceso revolucionario, ni mucho menos, porque su ideología es total y absolutamente de derecha, tiene unos intereses y un compromiso al interno con su país, con esa historia. No es lo mismo que el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que viene de un grupo más ligado al narcotráfico y que obviamente no es un recién llegado a la historia, es un recién invitado, o uno que se colió en ese grupo de oligarcas en Colombia, y nunca va a ser bien visto dentro de esa sociedad por sus nexos con el paramilitarismo y con el narcotráfico. Hernán, nosotros así finalizamos la información internacional, pero Barry Cartaya nos adelanta la información deportiva y también el tema que estará revisando el día de hoy, Barry. Así es, muchachos, contarles que hoy vamos a hablar con las chicas del fútbol femenino. Recuerden que esta selección ha clasificado a 2 eventos mundialistas, en el año 2010 en Trinidad y Tobago, y recientemente como campeonas sudamericanas clasificadas al mundial. Vamos a hablar del desarrollo, la masificación y cómo se ha fortalecido el fútbol femenino en los 23 estados más el distrito capital. Arrancamos de inmediato con las informaciones. Tiene que ver con la presentación el día de ayer de la mascota oficial de la Serie del Caribe 2014. Se trata de Margarito, así se llama este personaje, y de igual manera contarles que se presentó de forma oficial el calendario. Comienza el 1 de febrero y culmina el 8 del mismo mes. Es la edición número 2000 de la edición 2014 de esta Serie del Caribe, que tiene como aliciente que regresa Cuba. Recuerden que ellos fueron los fundadores de la Serie del Caribe en el año 1949, jugaron hasta 1960 en 12 series, fueron capaces de quedar campeón en 7 de ellas, y luego por problemas políticos fueron separados de la Serie del Caribe. Hasta hace 2 semanas nosotros analizábamos el tema de que si Estados Unidos no pertenece al Caribe ni tiene nada que ver con la Serie del Caribe, el por qué poner una piedra de tranca a la hora de la negociación que sea el clásico caribeño para el retorno de la mayor de las Antillas. Sin embargo, hacíamos esa explicación de cómo Estados Unidos se cree dueño del béisbol y cómo se le niegan los espacios a la gran selección cubana, que ha tenido un palmarés tremendo, no solamente en el béisbol, sino una potencia en la mayor cantidad de disciplinas deportivas, Juegos Olímpicos, campeonatos mundiales y también deportes de conjunto. Estamos hablando de que la selección cubana va a debutar precisamente el 1 de febrero ante el combinado de México. Venezuela no va a jugar sino hasta el día 2. La primera jornada, prevista para primero las 3:30 de la tarde y luego las 8 de la noche, va a ser entre Puerto Rico y Dominicana a primera hora, y posteriormente Cuba y México. Para la segunda jornada, el primer rival del campeón de Venezuela va a ser la selección de Cuba. Estamos hablando de que una Serie del Caribe que trata de renovarse, pues en los años anteriores no ha contado con ni siquiera la transmisión, pero tampoco el apoyo, no se colman los estadios. La mejor de los últimos 4 años, la mejor entrada ha sido precisamente acá en nuestra tierra, en Margarita, en el año 2010, así que todo está listo para que Cuba regrese en un nuevo formato. Va a ser un partido contra cada uno de los rivales, posteriormente se va a pasar los 4 mejores equipos, una semifinal, primero contra cuarto, segundo contra tercero, y los ganadores van a disputar la gran final de la Serie del Caribe año 2014.
14, Cuba, decirle que tiene la misma cantidad de series ganadas que Venezuela, 7, pese a que solamente ha disputado 12, para que tengan en cuenta el enorme potencial que tiene la mayor de las Antillas. Pasamos a otro tema, ya la pelota venezolana. Recuerden que hay un receso en lo que es la época de Navidad, pero hay que hablar de lo que es la tabla de clasificaciones. Hay 2 equipos clasificados, Caribes de Anzoátegui, Navegantes del Magallanes, y 1 eliminado, Bravos de Margarita, lo que resulta que 5 conjuntos están luchando por 3 puestos. Los que están más cerca, Águilas del Zulia y Leones del Caracas, ambos con 31 victorias, están a ley de un triunfo de avanzar a el round robin de esta campaña 2013-2014 de la pelota venezolana, y Tiburones de La Guaira está a 2 victorias de conseguir también su boleto a la semifinal, tomando en cuenta de que ni Tigres de Aragua ni Cardenales de Lara pueden terminar con récord positivo, pues que tienen 27 victorias y 32 descalabros, lo que resulta que la mayor cantidad de lauros que pueden alcanzar son 31, la misma cantidad que tiene tanto Leones como Águilas. Es por ello que un triunfo de cualquiera de estos 2 equipos, melenudos o rapaces, avanzarían de inmediato al round robin. Lo mismo para Tiburones de La Guaira, que tiene 30, esperando por supuesto lo que va a ser el desenlace. Águilas la tiene más fácil, pues va a enfrentar en 3 días consecutivos a Bravos en Margarita, equipo ya eliminado, que ha puesto por supuesto alguna piedrita por allí, algunos de los equipos en procura de la clasificación, tomando en cuenta que es una liga totalmente profesional y pese a que estés eliminado o clasificado, debes jugar al 100%. Cerramos con el deporte de los gigantes, tiene que ver con notas correspondientes a Greivis Vázquez, teniendo en cuenta lo que ha sido su presentación destacada con los Raptors de Toronto el día de ayer, en lo que es el preludio, la víspera de Navidad. El criollo caraqueño de 27 años de edad fue capaz de estar en cancha 17 minutos, anotó 7 puntos, dio 3 asistencias y tomó un rebote. Desde la llegada de Toronto han sido 6 partidos de forma consecutiva para Greivis Vázquez como suplente. Él con Sacramento tuvo un rol titular en los primeros 18 enfrentamientos de esta campaña 2013-2014 de la NBA con Sacramento, los vio Greivis Vázquez como titular de ese conjunto. Sin embargo, ahora tiene un nuevo rol, suplente, ha ido adaptándose a él. La mayor cantidad de puntos que ha logrado anotar hasta ahora han sido 12 con el conjunto de Toronto, puesto que con Sacramento llegó a anotar, a anidar 20 unidades. El día de ayer San Antonio venció 112-99 a Toronto, equipo que desde la llegada de Greivis Vázquez suma 4 victorias y 2 reveses. Vamos a analizar en profundidad cómo le ha ido a Greivis Vázquez en sus 2 conjuntos y también en su 4ª campaña, cuál es la proyección de cara al próximo año, tomando en cuenta ya tomando más calor, y de igual manera lo que ha sido el acople a un nuevo equipo y cómo ese nuevo rol de suplente ha sido capaz de ser analizado y proyectado para el venezolano Greivis Vázquez. Esto lo vamos a analizar después de las 7:30 de la mañana, conjuntamente con nuestra entrevista, pero ya están listos Beiral y Hernán Canorea. ¿Listos nosotros para dar a la pausa, Hernán? Sí, estamos listos para mandar la pausa. Quería solamente un comentario, Barry. Caribe voló de punta a punta en este primera etapa, ¿no? En la primera, si se quiere de una manera, de la Liga Venezolana Profesional. ¿Cuáles son tus pronósticos para el round robin? Hasta ahora los equipos más regulares han sido Navegantes del Magallanes y Caribes de Anzoátegui, los que han tenido la mejor importación y también la mejor respuesta del picheo. Este año los lanzadores no han estado muy efectivos, muestra de ello es la enorme cantidad de carreras, pero los 2 equipos con mayor proyección, pero hay que tomar en cuenta que ahora viene la inspiración, el round robin es otro torneo y sobre todo con los refuerzos cambian muchas plantillas, hay que ver, pero Caribe y Magallanes parten como firmes candidatos a disputar una final, tomando en cuenta la gran campaña que han tenido. A Magallanes voy en la Serie Caribe, a pesar de que Cuba viene como invitado y yo creo que favorito. Sí, sin lugar a dudas, siempre es así. Y lo importante es que regrese, lo que decía, Estados Unidos hasta última hora negó la participación de Cuba cuando ya la selección caribeña o la Confederación Caribeña había dicho que sí, en principios de año. Y todo esto inclusive llegaron a amenazar que si Cuba regresaba y la permitían que ella jugaba, no iba a estar ningún pelotero de todas las organizaciones de los Estados Unidos, así sea AA o Grandes Ligas. Esto para meter una presión política y en contra de una selección con tantos puntos honor como es la cubana. Además, una cosa trae los cabellos. Si Cuba participa del Clásico Mundial de béisbol que ellos mismos organizan. Y muchos cubanos brillan en el béisbol de las Grandes Ligas. Bueno, imperialismo, compadre. Así mismo es. Ahora sí, listo para mandarle la pausa, ir 2 comentarios que quería ver. ¿Qué opinaba mi compañero Barry, que es experto en deporte? Claro, no. Barry siempre tiene los datos precisos en materia deportiva. Si nos toca hacer una pausa, al regreso más de todo Venezuela, amigos, no se parten de nuestra sintonía.